Muy buenas noches, almas torturadas y compañeros. Nos encontramos en esta noche reunidos una vez más para continuar con nuestro libro Cuentos con fantasmas y demonios de Ana María Schwa. De acuerdo. La anterior noche tuvimos una lectura bastante particular, una lectura completa, una historia completa, muy estridente, muy aterradora. Nos recuerda siempre a respetar las leyes divinas y a mantenernos al margen, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy nos toca continuar y ver acerca de la próxima historia. Sin más que decir que hoy fue un día bastante de bien. Hoy fue un día cuando realmente haces cosas, cuando realmente te esfuerzas y las cosas salen bien, se siente bien. Entonces, hoy fue un día bastante bueno, a pesar de cansado, no tanto para mí ni para mi hermana, sino para mi madre. Pero bueno, lo que importa es que todos estamos reunidos en casa, listos para descansar y listos para disfrutar. De acuerdo, empecemos. La herencia de los hijos demonios. Algo se sabe y algo no se sabe. No se sabe, por ejemplo, dónde sucede esta historia. No se sabe exactamente cuándo. Por eso tenemos que ubicarla en el había una vez hace mucho tiempo. Como ese comienzo la hace poco creíble, vamos a tener que dotarla de otros detalles realistas como sea posible. Sabemos que sucedió en una ciudad bastante grande, porque la casa de nuestro cuento es de piedra y está en una calle ancha. En esa casa vivía un joyero con su mujer y sus hijos. Este hombre se enamoró de una mujer demonio. Eso nos hace pensar que debía de ser un hombre bueno, muy creyente, fiel, cumplidor de los mandatos de su religión, que no son pocos. Satán no gastaría una parte de su infinita energía para enviar a una tentadora, a un ateo, a un malvado, a alguien que ya está condenado. Eso rimó. La mujer demonio no era la maléfica Lilith, la que aúlla en la noche. Este era un hombre devoto, pero también un hombre cualquiera. Y las altas jerarquías del infierno se reservan para los príncipes o los sacerdotes, pero era bella, con la hermosura que solo puede alcanzar un ángel caído. Y sabía bien su oficio. ¿Cómo se tienta un hombre bueno? Debe ser más simple de lo que parece. Quizás baste con hacerle creer que no está haciendo nada malo. Tal vez la tentadora haya empezado por aparecer solo en sus sueños mientras dormía. El hombre podía acercarse a ella sin temor y sin remordimientos. ¿Acaso alguien es culpable de lo que hace cuando sueña? Y así, en sueños, lo enloqueció de pasión. Un día, el hombre estaba trabajando en su taller con una gargantilla de oro que tenía que entregar al día siguiente. Llegó la tentadora. Todo le era tan parecido a sus sueños que el hombre ya no fue capaz de distinguir el bien y el mal. Creyó ser un elegido. Creyó que la mujer demonio se le había entregado para escapar del infierno, que podría salvarla con su amor. ¿Se les hace conocido eso? A mí me suena. Ok, y en realidad fue él quien se entregó a ella, a sus poderes malditos. Salvar a un alma perdida es una buena obra, pero la mujer demonio no tenía alma. El hombre ya nunca volvió a ser como antes. En este punto del cuento necesitamos un nombre, no basta con llamarlo el hombre o el joyero. Todo parecerá más verdadero si nos enteramos de que el desdichado tenía un nombre como el mío o como el tuyo. Digamos entonces que se llamaba Isaac. Isaac amaba a su mujer y a sus hijos, y sin restar ni una gota de ese amor, amaba también a la mujer demonio. No le bastó ya verla de vez en cuando, en una imitación infernal de una boda verdadera. Se casó con ella y empezó a convivir con las dos al mismo tiempo, con la mujer humana en su casa y con la mujer demonio en su taller de orfebre. La tentadora usaba su magia para que todos los encargos estuvieran terminados a tiempo y nadie supiera lo que hacía Isaac mientras fingía trabajar hasta muy tarde en la noche. Ella era invisible a los ojos ajenos. Pasaron años enteros. Tal como había tenido hijos con su mujer humana, Isaac embarazó a la mujer demonio y nacieron de esa unión hijos perversos, monstruosos y demoníacos a los que el joyero quería por amor a su madre. Aunque el hombre fingía ser el mismo de siempre, una enfermedad irremediable desdibujaba su alma, porque la tentadora no le bastaba con obligarlo a compartir cada uno de sus días con el pecado. Sabía, además, tentarlo cuando no estaban juntos, especialmente en la sinagoga. Se le aparecía mágicamente ante sus ojos mientras rezaba y lo obligaba a dejar sus deberes para correr a verla.
Isaac envejecía, pero la mujer demonio tenía siempre el cuerpo firme y las mejillas suaves de una jovencita de 17 años de Amner el-Mau, con la experiencia de 100.000 años en el infierno de Amner el-Mau doble. El joyero seguía comportándose como un hombre bueno, creyente, que ama a su familia, pero sus gestos eran correctos y vacíos, y sus palabras eran solamente sonido, sin verdadero significado. Hasta cuando acariciaba a sus hijos humanos, su corazón, su mente, su intención y su deseo estaban siempre con ella, con su mujer demonio. La esposa humana se daba cuenta de la indiferencia de Isaac, pero nada podía hacer, pues no conocía las causas. Una noche en Pesaj, la Pascua judía, la familia estaba reunida alrededor de la mesa. Sobre el mantel blanquísimo habían dispuesto las hierbas amargas, como la esclavitud en Egipto, y los sabores que recuerdan cómo Moisés llevó a su pueblo hasta la libertad. Cumpliendo con el antiguo rito, el menor de los hijos le preguntó: ¿por qué esta noche es diferente de todas las noches? Y en lugar de contestarle lo que se debe contestar y hablarle a sus hijos del cautiverio y la liberación del pueblo judío, el padre se quedó pensativo. En efecto, ¿por qué esa noche tenía que ser diferente a las demás? ¿Por qué esa noche no podía estar con la mujer que amaba en lugar de estar perdiendo el tiempo en esa ceremonia que ya no tenía sentido para él? Acosado por el fuego del deseo, Isaac se levantó de la mesa sin contestar y salió de la casa. Los hijos se echaron a llorar, pero esta vez había sido demasiado. Su esposa salió detrás de él para ver a dónde iba. Con sorpresa lo vio entrar en su taller. La mujer no perdió el tiempo en golpear la puerta. Espiando por una grieta en la pared, contempló una escena que solamente el enorme amor que sentía por su marido volvía visible a sus ojos. El taller estaba iluminado con antorchas que despedían una extraña fragancia. En lugar de la mesa de trabajo, había una mesa con incrustaciones de marfil, donde estaba servido un banquete para dos, con comidas extrañas y vinos muy rojos. En un sofá, vestida con velos transparentes, había una mujer con cara de ángel y cuerpo de demonio, una mujer de hermosura infinita, inhumana, y su marido estaba con ella. Al día siguiente, la esposa traicionada fue a ver al rabino de la comunidad y le contó lo que había visto. Su voz estaba llena de dolor. El rabino le creyó a medias. Para cualquier esposa sobre la tierra, es mejor pensar que su marido ha sido hechizado por una diableza, que aceptar que simplemente está enamorado de otra mujer. En cualquier caso, el rabino pensó que debía intervenir. Hizo llamar a Isaac y conversó largamente con él. Para su enorme sorpresa, el hombre admitió rápidamente que en verdad tenía una concubina que no pertenecía a la especie humana. El rabino era un hombre sensato y de mucha experiencia. Locos o cuerdos, Isaac y su esposa necesitaban ayuda. Les ofreció entonces un amuleto mágico que los libraría para siempre de los hechizos del demonio, imaginarios o ciertos. Cuando Isaac se lo puso al cuello, sintió que la tentadora ya no tenía poder sobre él. El amuleto no reforzó su capacidad de resistir el deseo, simplemente lo hizo desaparecer. Se fue la pasión, se desvaneció el amor desesperado. Isaac volvió a ser un esposo amable, un buen padre, un hombre preocupado por sus obligaciones, para con su familia y con su Dios. A veces recordaba los años que había vivido en la locura y movía la cabeza sensatamente, sin explicarse cómo algo o alguien había podido apartarlo de su camino, hecho de costumbres, deberes y modestos placeres permitidos. Muchos años después, en el día y la hora de su muerte, la tentadora volvió a él, tan joven como siempre, con su cuerpo de demonio y su cara de muchachita indefensa. Isaac estaba en su cama, estaba muriendo, y sin embargo sintió que la antigua pasión se renovaba en sus venas. La mujer demonio puso sus ojos sobre la mirada de él y volvieron a amarse como siempre, porque algo había en ese amor que iba más allá de los cuerpos. «Yo también te amé más que a nadie y más que a nada», le dijo ella, con su voz en un susurro grave. Parece que estoy llorando. Si renunciaste al cielo por mí, yo renuncié al infierno y te fui fiel. Y fui solo para ti cuando podía y debía ser de todos los hombres. Así dijo la mujer demonio, y lloraba. Mucho tiene que amar una tentadora para que las lágrimas salgan de sus ojos brillantes, siempre secos, ojos de mirada terrible, porque no necesitan parpadear. Y ahora, ¿qué será de nuestros hijos? ¿Nada vas a dejarles sobre la tierra? ¿Acaso son menos hijos que los tuyos humanos? Entonces la tentadora cayó sobre él, y lo abrazó, y lo besó como antes. Y el hombre pensó que algo debía dar a cambio de una muerte tan dulce. Le dio entonces un lugar en su testamento a sus hijos demonios. Hizo la solemne promesa de que podrían vivir para siempre, ellos y sus descendientes, en el sótano de su casa, que les pertenecería de acuerdo con la ley, desde el momento mismo de su muerte, y murió. Algunos años después, una guerra sangrienta destruyó el país. Hubo miles de muertos, judíos y gentiles. Los hijos humanos, todos varones, fueron masacrados o murieron en el frente de la batalla.
sin dejar descendencia. Nada se dice de la esposa del joyero, pero es posible imaginarla, pobre y anciana, muriendo de enfermedad y de hambre en la casa de piedra, grande y vacía, con su sótano clausurado. Un sobrino del joyero, ya anciano, heredó la casa y la vendió a una familia que venía a instalarse en la ciudad. Se trataba de un matrimonio con varios hijos, entre ellos un muchacho de unos 15 años. El sótano estaba, como siempre, cerrado y durante mucho tiempo, años enteros quizá, nadie había sentido curiosidad por abrir el candado o romper las viejas cadenas oxidadas que sellaban la puerta trampa en el suelo de la cocina. Hasta que este muchacho empezó a preguntarse por qué esa cosa tan interesante, por qué era tan interesante esa zona, qué tesoro misterioso podía estar escondido en ese lugar. Un día, cuando los padres volvieron a la casa después de un breve viaje, encontraron la puerta del sótano abierta. La escalerita de madera que conducía hacia abajo era demasiado vieja. Había varios peldaños rotos. Tuvieron que encender una vela para ver el fondo del sótano, donde yacía el cadáver de su hijo mayor, con la cabeza destrozada por el golpe. El duelo por el hijo muerto fue largo y doloroso. Quizá por eso nadie en la familia le prestó atención a un incidente tan poco importante como la renuncia de la cocinera. Después que dejó la casa, la mujer anduvo contando en el pueblo. Tenía un olor a vino impropio de una cocinera judía, que por nada del mundo volvería a entrar a una cocina como esa, donde un cabrito muerto y desollado se ponía a balar cuando una trataba de cortarlo en trozos para meterlo en la olla, donde la sopa de remolacha se convertía en sangre. Las comidas puestas a guisar sobre el fuego parecían llenas de tierra y ceniza al llevarlas a la mesa, y en las papas brotaban durante la noche largas raíces blancas que les permitían caminar por las paredes como insectos monstruosos. No era imposible cocinar en una cocina donde las ollas no hacían más que golpearse unas contra otras hasta gritarse, dejando caer por las rajaduras líquidos inmundos que nunca se agotaban. Era imposible. Los dueños de la casa estaban demasiado confundidos en su pena para darle importancia a las tonterías que se decían en la ciudad, y sin embargo, poco a poco ellos mismos se vieron obligados a dejar ciertas habitaciones de la casa que se habían vuelto inhabitables. Había un dormitorio, por ejemplo, donde el frío era atroz, y cuanto más se abrigaba uno, más bajaba la temperatura. Si alguno de los niños se metía en la cama y la madre lo tapaba con 2 o 3 acolchados de pluma, el pobrecito empezaba a tiritar. Se entrechocaban sus dientes, y sus labios se ponían azules. Uno de los más pequeños estuvo a punto de morir congelado. En otros cuartos hacía tanto calor que algunos objetos llegaban a derretirse. En el comedor los candelabros se estrellaban contra el suelo. Un día el padre estuvo a punto de morir atravesado por un enorme cuchillo que usaba para cortar el asado, y que se reveló de golpe, volviéndose contra él. El cuchillo intentó clavarse en uno de sus ojos, pero el hombre, seguido por su mujer y sus hijos, alcanzó a refugiarse en el único cuarto de la casa donde todavía era posible vivir en paz. La familia se vio obligada a mudarse, pero nuestra historia no termina allí, porque los demonios, sin duda se trataba de ellos, empezaron a divertirse por toda la ciudad. Nadie había podido verlos, pero sus efectos eran tan evidentes que los rabinos de la comunidad decidieron unir sus voces en la plegaria para librarse de ellos. Sin embargo, la fuerza espiritual de estos hombres sabios no parecía suficiente. Se convocó a magos y videntes y a hombres santos de otras comarcas. Cada uno de ellos intentó de alguna forma de exorcismo para liberar a la ciudad de la peste demoníaca, pero todos los intentos fracasaron. Pequeño paréntesis, en una esquina de esta página en específico, de la página 59, está escrito el nombre de David con un rayito. Ese nombre es el de uno de los exnovios de mi hermana, específicamente uno de los de la secundaria. Desde muy lejos a esta ciudad, fin del paréntesis. Desde muy lejos llegó a esta ciudad un Baal Shem, un maestro del nombre. Estos eran maestros cabalistas, sabios de las artes de la magia, que habían descubierto el nombre inefable de Dios, y ese nombre les daba poder sobre las fuerzas del más allá. Este hechicero del bien sí era capaz de expulsar a los demonios. Cuando comenzó a recitar sus fórmulas secretísimas, fue evidente que tenía grandes poderes sobrenaturales. Los demonios salieron arrastrándose de sus madrigueras. Nadie pudo verlos, pero se oían sus voces lloriqueando, quejándose y rogando justicia. ¿Cómo justicia?, les preguntó el maestro. Las profundidades son el lugar de los demonios, lo más profundo del bosque o del desierto, las profundidades de la tierra o del corazón humano. ¿Qué hacen ustedes en medio de la ciudad? Somos vecinos como los otros, gritaron a coro los demonios. Nuestro padre, el joyero Isaac, nos dejó su casa. Somos legítimos propietarios y tenemos derecho ante la ley. Queremos un juicio justo. Y el maestro del nombre no se atrevió a seguir adelante con sus fórmulas mágicas y sus exorcismos, porque los demonios tenían razón. Así dice la ley de Moisés, que todos tienen derecho a defenderse ante un tribunal y nadie debe ser condenado sin intervención de la justicia. Y es una ley de la que cualquiera puede estar orgulloso.
De modo que, 2 días después, se formó el tribunal, tal como los diablos lo exigían. Ningún cuerpo se vio, pero se escucharon las voces de los 3 hermanos demonios contando la terrible historia de amor entre su padre hombre y su madre demonio. Después de que los hijos demonios expusieron sus razones, les tocó el turno a los dueños humanos. Ellos alegaron que habían comprado la casa a su legítimo dueño y habían pagado por ella un precio justo. ¿Acaso la ley de los hombres estaba hecha también para los demonios? ¿Acaso estaba permitido que los demonios vivieran entre la gente? ¿Acaso ese hombre tuvo hijos demonios por su propia voluntad? ¿O estaba en las garras de una tentadora que decidía por él? Entonces el tribunal se retiró a discutir, y después de una larga deliberación, los jueces dieron su fallo, que fue así. La ley está hecha para todos, y así está escrito. Los demonios no pertenecen al mundo de los hombres, y no pueden compartir sus viviendas, y así está escrito. Está prohibido a los demonios vivir en las ciudades, y así está escrito. Los hijos tienen derecho a recibir la herencia que sus padres les hayan dejado, y así está escrito. Durante su vida en este mundo, el hombre puede elegir entre el bien y el mal, y así está escrito. No es más culpable la tentadora que el tentado, sino todo lo contrario, ya que una tentadora no puede elegir. Creada fue para tentar a los hombres, y así está escrito. Por lo tanto, los demonios deben ser inmediatamente expulsados de la ciudad, pero nadie más que ellos tiene derecho sobre el sótano de la casa de piedra, que debe ser nuevamente sellado, y colocadas las cadenas y candados, tal como estaba cuando la familia llegó a vivir en la casa. De modo que el maestro del nombre volvió a pronunciar sus fórmulas mágicas y sus palabras secretas, y los demonios se vieron obligados a huir, entre ruegos y gritos, a las profundidades de los bosques, de los desiertos y de los corazones humanos. Pero el sótano de la casa no se abrió nunca más, y nadie volvió a sentir curiosidad por bajar a la vieja escalera de madera. Y si llegaras a ir alguna vez en un viaje turístico a la antigua ciudad, no dejes de visitar la casa de piedra, y podrás ver la puerta todavía cerrada para siempre. No es más que un sótano vacío, pero que la curiosidad de los hombres jamás lo abra. Sobre la ley. El derecho a la justicia es un principio ético fundamental en la tradición judía, y esa es la moraleja de este cuento. Hasta los demonios tienen derecho a ser juzgados legalmente. Encontré la historia contada de 2 maneras muy diferentes. En una de las versiones no decía nada acerca de dónde y cuándo había sucedido la historia. En la otra, en cambio, había una precisión muy poco común en los cuentos de fantasmas y demonios. El cuento estaba escrito en ladino, en español antiguo que hablaban los sefaradim, los judíos expulsados de España, y sus descendientes. Curiosamente, el cuento empieza así. En el año de 5442, en las partes de Askenaz había una casa de piedra. Esto significa que los sucesos están fechados de acuerdo con el calendario cristiano, 1682, en alguna parte de Europa del Este. En este caso, la fecha nos sirve para explicar ciertos elementos de la historia. La guerra terrible que destruyó el país y que hizo desaparecer a los dueños de la casa y a todos sus descendientes directos fue sin duda la serie de catástrofes de la que se abatieron sobre la comunidad judía en Polonia. El desastre empezó en 1642 con la invasión de los tártaros, comandada por el cosaco Bogdan Chmielnicki. Sublevados contra la dominación de Polonia, los cosacos realizaron además matanzas colectivas de judíos como nunca antes se había visto en Europa. Años después, los rusos invadieron la región noreste y, a continuación, los suecos destruyeron el oeste. Los judíos fueron expulsados o simplemente masacrados por cosacos y moscovitas. Murieron por lo menos 100.000 personas. En todo caso, lo que el cuento enfatiza en cualquiera de sus versiones es la importancia de la ley, y como todos tienen derecho a ser juzgados y a presentar su defensa ante un tribunal antes de ser condenados. Esta situación aparece en muchos otros cuentos. En la historia de El Golem y la boda prohibida, se formó un tribunal para juzgar a una muerta. Ok, chicos y chicas, es hora de la reflexión. Hora de la reflexión. Así es. Es la hora de la reflexión. La hora de la reflexión. Hora, reflexión. Reflexión, hora. De acuerdo. Bueno, primero que nada, hablemos sobre la ley. Hablemos sobre la ley. De acuerdo. Las reglas son bastante claras, ¿no? Se me hace a mí.
Más que nada las leyes divinas, las leyes bíblicas. Estas indican algo muy simple. Entrégate a Dios. Él es tu Padre, Él te creó, por lo tanto, Él tiene potestad sobre ti. Más sin embargo, Él no desea simplemente tomarla y ya está. Él desea que tú puedas entender esto mismo y puedas entregarte tú personalmente ante Él. Quien lo haga o quien no es su asunto. Lo que es indudable es que si no lo haces, terminarás en el infierno. El otro día, hace meses de meses, quizá hace un año, quizá hace medio año, vi un video en el cual un chavo, no me acuerdo con exactitud quién, decía que esto le parecía injusto, que esto le parecía una tontería, que el tiempo no era suficiente, y que el castigo era muy duro. Y a mí me parece que es posiblemente uno de los comentarios más tontos que he escuchado en mi existencia. Déjame ver si entendí. ¿Te parece que una vida humana completa, si es que vives en salud, que puede ser mayor a 80 años completos, ¿te parece que ese tiempo no es suficiente para arrepentirte? Segundo, ¿te parece que el modo de vivir correcto es el contrario al indicado en la Biblia? Sin respetar a tu prójimo, sin amar, sin querer y prácticamente haciendo lo malo. ¿Eso te parece vida? ¿Realmente? Si tu respuesta es sí, pues entonces allá tú. Déjame decirte que no respeto tu punto de vista, personalmente. Pero si tu respuesta es no, entonces supongo que las leyes te pueden parecer justas. Porque, a ver, claro, luego ingresan las preguntas. ¿Y qué pasa con las personas que murieron antes de nacer? ¿Qué pasa con las personas que no tuvieron tiempo de arrepentirse, pero no porque no quisieran, sino porque no pudieron? En esos casos, ahí yo no puedo responder la pregunta personalmente. Claro, puedo dar una teoría y yo pienso que en esos casos el alma va directamente, bueno, no el alma, el espíritu. El espíritu va directamente al cielo y va directamente ante los brazos de Dios, puesto que no se tenía un concepto claro de de cuál era la religión y por lo tanto no se podía hacer nada. Así que yo quiero pensar que es así, pero que lo sea o no lo sea, eso es algo que nadie puede saber. A lo que yo quiero llegar es que a mí me parece que las leyes son bastante justas. Las leyes son bastante justas. Tú decides, no se te obliga, tú decides cuándo arrepentirte. Lo que sí tienes que saber es que tienes que hacerlo. En algún momento tienes que hacerlo para poder entrar al reino de los cielos. Y realmente yo considero que todo el tiempo de la vida humana es más que suficiente para aprender alrededor de la vida y arrepentirte cuando tú lo sientas correcto y necesario. Yo me arrepentí a una edad muy, muy temprana, hace ya debieron ser más de 10 años, incluso 11 o 12 años. Me arrepentí cuando era muy niño y yo sabía lo que significaba. Yo sabía que tenía que cambiar toda mi vida. Yo sabía que a partir de ese punto iba a saber que alguien siempre iba a estar vigilándome. Pero yo no lo sentí como alguien va a estar vigilándome, pinche Big Brother. Yo lo sentí más como voy a tener a alguien que siempre va a cuidar de mí. Y por eso no me sentí tan mal por arrepentirme. Pero comprendo que haya personas que sí pueden tener ese temor. Que sí pueden tener el temor de yo no sé si estoy listo. Y bajo ese aspecto, tómalo con calma. No estás obligado. Tómalo con calma y arrepiéntate cuando de verdad te sientas listo para hacerlo. Y creo que ese es el consejo de hoy. Simplemente arrepentirse cuando de verdad te sientas completamente listo para hacerlo. Pero incluso si no, entregar tu vida a Dios ya es el punto principal. Y a partir de ahí es simplemente ir mejorando, ir evolucionando por tu cuenta, ir creciendo. Después de eso, entonces ese es el primer punto. Yo considero que las leyes y que las reglas son bastante correctas, son bastante justas y que realmente quejarse por ello, por el castigo final, si es que no te arrepientes, es muy, es muy desagradable. Ni siquiera es como que no haya forma de saberlo o que muy poca gente lo sepa,
porque en esos casos sería injusto, pero la Biblia la conoce todo el planeta Tierra. Y si no la conoces, muy seguramente vivas en un sitio muy, 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 muy recóndito. Así que te aconsejo buscarlo. Pero sí, entonces, en esos casos sí estaría justificado, pero todos la conocemos, todos sabemos cuáles son las leyes. Entonces, el hecho de que tú no quieras seguirlas y que después de eso te quejes por el castigo que da por no seguirlas, que tú sabes cuál es, creo que es obvio porque no tiene sentido. De acuerdo. La segunda situación era en base a la idea de todos pueden cambiar. Aquí es algo muy particular, puesto que la Biblia también lo indica. Todos pueden cambiar y realmente tú no eres quien para juzgar a nadie. Solo Dios puede juzgar. Pero claro, hay algunas situaciones tan dolorosas que tú piensas y dices, ¿cómo no puedo juzgar a esta persona? ¿Qué tal si alguien eliminase a un familiar tuyo? ¿Qué tal si alguien le causara un daño muy grande a un familiar tuyo? O a ti. ¿Tú realmente te creerías posible no poder, no querer siquiera juzgarlo? Creo que es imposible. Entonces, a partir de eso yo me pregunto, ¿a ti te parecería correcto si tú viviste una larga vida en la tierra, con paz, con tranquilidad, trataste de ser una buena persona, tuviste problemas, tuviste errores, pero lo superaste y nunca hiciste nada realmente grave ni muy malo y al final lograste llegar al paraíso, al reino de los cielos? Esa es la recompensa, ¿no? Es la recompensa por ser bueno, es la recompensa por arrepentirte, es la recompensa por decidir hacer el bien. ¿Y qué es lo que pensarías si de repente escucharas que ahora ya no es necesario, que ahora todos pueden convivir en paz? Ángeles y demonios, pecadores y justos, todos pueden convivir en paz. Es bueno, en esencia, es un buen concepto, pero en la práctica, ¿te gustaría saber, digamos, que tú fuiste violado, torturado y asesinado por un asesino serial? ¿Te gustaría saber que ahora vas a convivir con esa persona, que esa persona va a tener la misma recompensa que tú, luego de que tú viviste una vida de tranquilidad y lamentablemente fuiste asesinado por ese maldito? Ahora él también va a tener la misma recompensa que tú. Deja de lado todo el impacto positivo que hace el hacer el bien. Ya no habría necesidad en ese caso. Si todos vamos a vivir al final en las mismas condiciones, pues en la tierra yo puedo hacer lo que se me dé la gana absoluta. Y si me muero, chido. Luego voy a estar en el Edén. Tal vez el concepto se te haga conocido. De cualquier modo, creo que es una forma también de recalcar que las leyes pueden o no ser perfectas según tu cosmovisión. Según tus ideas, pueden o no ser perfectas. No me atrevo a decir que lo son, puesto que he escuchado por muchas personas que tienen fallos, tienen contradicciones y tienen errores. Pueden o no serlo, pero para mí, mínimamente, son justas. Muchas gracias por escuchar y buenas noches.